Buenas tardes. A continuación presentaremos el parte médico relacionado al COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, Química. Gracias, Químico. Este es el parte médico de este sábado 23 de octubre. Del 25 al 30 de octubre se llevará a cabo la aplicación de segunda dosis de la farmacéutica AstraZeneca a personas de 30 a 39 años y de 18 a 29 que viven en 69 municipios del interior del estado. Se exhorta a la población a estar pendientes de las fechas de vacunación en sus municipios, así como de los lugares donde se estarán aplicando las vacunas. También a partir del próximo lunes 25, iniciará en Mérida la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus para adolescentes de 12 a 17 años de edad con comorbilidades de riesgo y enfermedades graves. Proceso que se realizará de manera coordinada el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría del Bienestar. La vacunación de este sector de la población se llevará a cabo en los hospitales Susulá del Iste y de la Amistad Corea de México, Secretaría de Salud de Yucatán, así como en el Centro Social del IMSS, ubicado a un costado del Hospital General Regional, licenciado Ignacio García Teller, mejor conocido como T1. Esto por disposición del Gobierno federal. La dosis que se estarán aplicando en esta nueva etapa de vacunación pertenecen a la farmacéutica Pfizer. Es indispensable que las personas que vayan a recibir la vacuna estén previamente registradas en la plataforma del Gobierno federal y deberá presentar la constancia médica que certifique el diagnóstico expedida por su médico tratante. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 102 pacientes en hospitales públicos, 67.689 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 90% del total de contagios registrados, que es 75.282. Hoy se detectaron 110 nuevos contagios de coronavirus, 71 en Mérida, 8 en Canacín, 5 en Izamal, 3 en Progreso, 2 en Acanqué, Maxcanú, Tixcocop y Valladolid. 2 foráneos, 1 en Cacalchen, Chemash, Jalachó, Joctún, Maní, Muna, Río Lagartos, Sanancap, Suquilá, Tecash, Ticul, Tixpehual y Humán. De los 75.282 casos positivos, 595 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 45.749 personas contagiadas de coronavirus, que viven en 11.875 en la zona norte, 11.359 en la zona oriente, 4.400 en la zona centro, 7.062 en la zona sur, 11.053 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 9 fallecimientos, 7 hombres y 2 mujeres de un rango de edad de 18 a 88 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial y obesidad. 6 residían en Mérida, 1 en Progreso, 1 en Tizimín y 1 en Valladolid. En total, son 6.250 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.241 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 102 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Hasta aquí mi reporte, Químico. Gracias, Química. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.